17 dice la palabra de Dios: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Vamos a elevar una oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por un día más que nos permites poder reunirnos en este lugar para aprender más de ti, para crecer a la imagen de Cristo. Señor, queremos glorificar tu nombre al edificar tu iglesia, Padre. Encomendamos este tiempo en tus manos, a los maestras, Señor, maestros, a los que vamos a estar escuchando también, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar con una motivación, una disposición adecuada delante de tu palabra, Señor, con ganas, Señor, de aprender y de crecer. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los alumnos, los niños, pueden pasar a sus clases junto con sus maestras. Y vamos a retomar lo que hemos estado estudiando ya durante las últimas 4 semanas, si es que no me equivoco, han sido 4 o 5 clases que ya hemos tenido. Hemos estado estudiando, ¿cierto?, profundizando en un gran tema, un tema bastante importante para la vida de todo creyente, que es el discipulado, ¿cierto? El discipulado. Entonces, una vez más vamos a hacer un pequeño resumen para seguir refrescando la memoria, para que todos estemos aquí bien conectaditos con lo que hemos estado viendo. La serie se llama Siendo Discípulos y la clase de hoy es la clase número 5, que se titula El discipulado en la iglesia local. En la iglesia local. Entonces vamos a ver un pequeño resumen, solo como recordatorio. Entonces, la primera clase estuvimos hablando acerca de qué es el discipulado, ¿cierto? Póngalo en sus labios y dígalo ahí, discipulado. ¿Qué es el discipulado, cierto? Y después la segunda clase se titulaba ¿por qué debemos discipular, ¿cierto? ¿Por qué debemos discipular? ¿Qué es el discipulado? ¿Por qué debemos discipular? Luego la tercera clase vimos barreras y excusas, ¿cierto? Barreras y excusas del discipulado. Finalmente, la cuarta clase fue la importancia de crecer en santidad, ¿cierto? Ahí le pongo para que se complete, para que sea más sencillo, santidad, ¿cierto? La importancia de crecer en santidad, ¿ya? Y un concepto importante, que es el concepto de discipulado, que estuvimos viendo y aprendiendo, y hoy día una vez más lo vamos a seguir abordando desde otra perspectiva, es que discipular, o este proceso del discipulado, es relacionarse intencionalmente con otro cristiano con el fin de hacerle un bien espiritual, ¿cierto? Tener una relación personal con otro creyente para que él pueda crecer y que otros creyentes también tengan ese tipo de relaciones conmigo para que yo pueda crecer en santidad. A veces el discipulado, eso es discipular. Son relaciones personales, intencionales, que buscan el bien espiritual de otra persona, ¿ya? Eso es un discipulado. En ese sentido se podría diferenciar con respecto a, no sé, las amistades que tienen los no creyentes, por ejemplo, que no necesariamente están buscando el bien espiritual. En el discipulado tenemos una relación personal con alguien intencional para buscar su bien, espiritualmente hablando sobre todo, ¿ya? Discipulado, discipular, ¿ya? Hoy día vamos a abordar 2 pequeñas preguntas o 2 afirmaciones. No sé si le puse afirmaciones. Bueno, una afirmación y una pregunta, ¿ya? La clase de hoy se titula El discipulado en la iglesia local, ¿ya? Y primero vamos a comenzar hablando acerca de la iglesia local como el mejor contexto para desarrollar estas relaciones de discipulado, ¿ya? La iglesia local como el mejor contexto para establecer este tipo de relaciones intencionales que buscan el bien espiritual de otro. Y luego vamos a terminar hablando un poquito de cómo comenzar, hacerlo un poco más práctico. Esta es la última clase que quizás es un poquito más teórica,
para que sigamos convenciéndonos que discipular es nuestra misión, es una labor que el Señor nos ha encomendado, es algo muy importante para nuestras vidas, que todos debiéramos asumir y responder a este llamado que el Señor nos hace, ¿ya? Entonces esta es la última clase un poco más teórica, y las siguientes clases ya vamos a estar viendo un poquito de cómo se ve esto en la práctica, ¿ya? Cómo el discipulado tiene relación con la Biblia, con la oración, qué hacer y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces esta clase tiene estos dos puntos, como un poquito más teórica, y termina con un poco más de práctica, como cómo comenzar, ¿ya? Así que primero quiero comenzar con una aclaración con respecto a este enunciado, a esta afirmación que puede sonar quizá un poco radical. El primer punto, la iglesia local es el mejor contexto para establecer relaciones de discipulado. La iglesia local es el mejor contexto para establecer relaciones de discipulado. Y vamos a abordar 87 razones por las cuales, solo 10, ya 10 razones por qué discipular en el contexto de la iglesia local es importante, por qué entendemos que este es el mejor contexto para ser discípulos, la iglesia local. Ya son 10 razones que vamos a abordar. Y antes de abordar esas 10 razones, una aclaración inicial. Al afirmar esto, que el mejor contexto para establecer relaciones de discipulados en la iglesia local, tenemos que entender que no estamos diciendo, o yo no voy a estar afirmando, que es un error tener relaciones de discipulado fuera de la iglesia local, ¿ya? Está diciendo que es el mejor contexto para tener relaciones de discipulado. Es el mejor contexto, pero no es el único contexto en donde podemos tener relaciones de discipulado. Ya no estamos diciendo que es un error tener una relación de discipulado con una persona de otra iglesia local o con un compañero de trabajo, un compañero de universidad que es nuevo creyente y yo comienzo a establecer una relación de discipulado intencionalmente, ¿cierto?, para hacerle un bien espiritual. No es un error, ¿ya? No es un error. Sin embargo, voy a argumentar que el mejor contexto es en el contexto de la iglesia local, ¿ya? El mejor contexto para tener relaciones. Tampoco estamos diciendo que es un error, bueno, invertir tiempo en otras personas fuera de la iglesia local o que solamente en este lugar. También es una aclaración importante. Tampoco estoy hablando de este lugar, que si es que quiero tener una relación personal con alguien, tenemos que juntarnos acá, o tiene que ser el domingo en la mañana necesariamente, como iglesia local, como lugar. Ya estamos hablando del contexto de lo que es la iglesia, ¿ya? No del lugar físico, sino que de nosotros como personas. De eso vamos a estar hablando. Y ahí está la aclaración. Dice, es sabio bíblicamente que la mayoría de nosotros tenga la mayor parte de nuestras relaciones de discipulado en el contexto de la iglesia local, ¿ya? Con hermanos con los cuales compartimos la misma enseñanza, compartimos la misma comunidad, compartimos la misma iglesia. Ya es sabio y de acuerdo a las escrituras el discipulado se ve en esa dinámica, sobre todo en la dinámica del contexto de una misma iglesia local, ¿ya? Es el mejor contexto, ¿ya? El mejor contexto, no el único contexto, pero el mejor contexto, el contexto más natural. Y ahí vamos a ver las 83 razones por qué discipular en el contexto de la iglesia local, ¿ya? Son 10 razones. La siguiente, Jairo. Ya, aquí están las primeras 5 razones. Lo primero que podemos ver, una razón importante para entender que la iglesia local está íntimamente relacionada con el discipulado, es que Dios ha llamado a la iglesia a ser pura. Dios ha llamado a la iglesia a ser pura. No sé si alguien me ayuda leyendo Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. El texto nos afirma que parte importantísima de la misión de Jesús, parte importantísima de la razón por la que Cristo vino a este mundo es para purificar a un grupo de creyentes, ¿cierto? Un grupo de personas. Está diciendo el texto ahí, ¿cierto? Parte de la razón por la que Jesús vino al mundo es por esto, para que la iglesia sea una iglesia santa, pura. Y el discipulado, nosotros aprendimos que apunta de hecho en esa dirección, a que crezcamos en santidad. No sé si se recuerdan la clase 4. El discipulado apunta en la dirección de ayudarnos mutuamente a crecer en santidad. Y cuando hacemos eso, estamos siendo parte, y el Señor nos utiliza para que la obra de redención siga avanzando en este mundo. Porque Jesús, una de las razones por las cuales vino, es para eso, ¿cierto? Para presentar una iglesia santa, sin mancha, ¿cierto? Y eso el Señor está obrando en este momento en nuestras vidas, y el discipulado apunta en esa dirección.
en la misma dirección por la cual Cristo vino a este mundo a morir en un madero. Dios ha llamado a su iglesia a ser pura y a través del discipulado podemos crecer en santidad. La segunda razón por la cual la iglesia local tiene mucha relación con el discipulado y es el mejor contexto es porque no tenemos todos los dones espirituales. No tenemos todos los dones espirituales. Yo comencé la clase leyendo una porción de 1 Corintios 12, voy a leerla otra vez, el versículo 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común, o para provecho, dice la otra traducción, ¿cierto? Entonces, quizás a veces cometemos el error de entablar relaciones de discipulado aisladas de iglesias locales, pensando que la otra persona va a poder recibir de mí todo lo que necesita para crecer en santidad, ¿ya? Aislada de una iglesia local, ¿ya? Voy a entablar una relación de discipulado con un amigo del colegio, de la universidad, del trabajo, sin embargo, está aislado él de una iglesia local, y yo pienso que yo voy a poder proveerle todo para que él pueda crecer en santidad. La mala noticia es que nadie posee todos los dones espirituales, nadie posee todo lo que le tiene que entregar a otra persona, ¿ya? Y de hecho, un énfasis en 1 Corintios 12 es que hay diversidad en la iglesia. Hay diversidad en la iglesia y en medio de la diversidad podemos disfrutar de unidad. Y ese texto apuntaba hacia eso. Hay muchos ministerios, hay muchas operaciones, hay muchos dones, pero hay un Señor, un Espíritu, ¿cierto? Un mismo Dios. Y necesitamos de eso. Necesitamos como iglesia de disfrutar de esta diversidad en el contexto de unidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué la iglesia es el mejor contexto para establecer relaciones de discipulado? Porque yo no soy suficiente para la otra persona, no es todo lo que la otra persona necesita. La otra persona necesita la diversidad de la iglesia local, ¿ya? Necesita disfrutar de los dones, de la edificación, de la exhortación de otros creyentes, al igual que en mi exhortación, ¿cierto? Que la manera en que yo puedo hacerle un bien espiritual, ¿ya? Necesito de una iglesia local. No tenemos todos los dones espirituales. Esta tercera razón es muy similar a la anterior, por eso no le puse un texto. Dice, porque necesitamos una red de relaciones con personas que nos cuiden. La iglesia provee un contexto muy apropiado para que nosotros podamos tener relaciones profundas, íntimas, con otros creyentes que nos conozcan, que nos amen y que sean lo suficientemente sinceros para poder ayudarnos a crecer al conocer las luchas más profundas de nuestro corazón, ¿ya? Es un contexto ideal para que la rendición de cuentas, que es un concepto muy interesante, la rendición de cuentas entre creyentes, o como lo dice Santiago, confiésense los pecados unos a otros, ¿cierto? El poder abrir nuestras luchas a otro creyente y que ese creyente me pueda ayudar con esas luchas. La iglesia local provee un contexto ideal para que eso pueda suceder, para que otras personas cuiden de mí, me ayuden con mis luchas, cuiden de mi vida, me conozcan, yo las conozco y también las pueda ayudar. La iglesia local provee ese contexto. Cuarta razón por la cual la iglesia local es el mejor contexto para establecer relaciones de discipulado es porque tenemos una cantidad de tiempo limitada. Ya, esta razón es interesante. No sé si alguien puede leer Efesios 5:16. Quizás puede sonar un poquito más pragmática. 1 Corintios 7:29 dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido cortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no lo tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Bueno, estos textos apuntan de manera bien general, ¿cierto? Podríamos decir que apuntan con respecto a redimir bien el tiempo, ¿cierto? El tiempo que el Señor nos está dando, está poniendo en nuestras manos, ¿cierto? Para que administremos nuestro tiempo con ciertas responsabilidades en específico. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia local? Y es que nuestra cantidad de tiempo es limitada, tenemos diferentes responsabilidades y llamados en nuestra vida, y la iglesia local nos provee de herramientas, nos provee de medios de los cuales nosotros podemos echar mano para poder llevar adelante un discipulado un poquito más eficaz, quizás, un discipulado más fructífero, ¿ya? En este desafío de equilibrar nuestra paternidad, ¿cierto? La crianza de los hijos, el trabajo, los estudios, en este desafío que tenemos que equilibrar todo esto, el ministerio y además el discipulado bíblico, en la iglesia es importante porque nos puede impulsar para ser mejores discípulos del Señor.
Un ejemplo en la práctica de esto, en el sentido de que tenemos tiempo limitado, nosotros como iglesia de hecho estamos aprovechándonos un poco del contexto de la iglesia local para ser discípulos en los grupos pequeños, en la semana. ¿En qué sentido nos aprovechamos? Nos aprovechamos de la enseñanza pública que nos ofrece, ¿cierto?, la iglesia local para tomar esa enseñanza y aplicarla a los creyentes en un contexto ya quizás un poquito más personal en los grupos de cuidado, ¿ya? Y eso es un gran beneficio, es una gran bendición, que semana a semana solamente extendamos el ministerio de la palabra en los grupos de cuidado de esa forma, ¿ya? Y que no necesariamente tenemos que estar preparando un material toda la semana, sino que eso se toma y se intenta aplicar a la vida de los creyentes. Eso es parte del discipulado, sí es parte del discipulado. En los grupos de cuidado, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos intentando hacer un bien espiritual mutuamente, ¿ya? Nos estamos intentando hacer un bien espiritual mutuamente. Y para eso nos aprovechamos del contexto de la iglesia local, porque la iglesia local es el mejor contexto para el discipulado bíblico. Quinta razón, porque Dios es glorificado cuando el cuerpo crece unido. Juan 17, 21 y 23. A ver si es que alguien me ayuda ahí leyendo esta porción. Del 21 al 23. Entonces, yo creo que es claro un poco para todos que el cristianismo individualista es una especie de contradicción cuando uno va a la palabra de Dios, ¿cierto? El pensar que podemos vivir esta vida solos, esta nueva vida que se nos ha dado solos, es una contradicción de acuerdo a las mismas palabras de Jesús y a lo que podemos encontrar en general en las Escrituras. Dios busca ser glorificado y una manera en que es glorificado es cuando nuestras vidas se viven juntas como iglesia, ¿cierto? Y cuando crecemos juntos para su gloria, ¿ya? Voy a repetir la primera frase que dije, que el cristianismo individualista es una especie de contradicción, ¿ya? Pensar que podemos vivir como llaneros solitarios en nuestra vida espiritual no es algo que en la palabra se pueda ver, ¿ya? De hecho, en la palabra una y otra vez nos manda a buscar la unidad y la exhortación unos a otros, animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, y toda la lista que está en el diario mural ahí en una hojita pegada, ¿ya? Entonces Dios es glorificado cuando esa iglesia unida crece. ¿Y qué busca el discipulado? Precisamente eso. Busca que crezcamos como iglesia, juntos, ¿ya? No sé si para los que tienen hijos, para los que ya están más grandes los hijos quizás, no sé si les pasó que hubiese sido muy extraño que su hijo cuando iba creciendo, le creciera una parte del cuerpo en específico, pero otra parte permaneciera para siempre, pequeñita, una mano pequeñita, ¿cierto? Y creció completamente y le quedó una mano pequeñita, o los brazos no le crecieron, siempre permanecieron del mismo tamaño. Sería extraño, ¿cierto? Sería preocupante, de hecho, ¿ya? El cuerpo de Cristo está llamado a crecer junto, ¿ya? El cuerpo de Cristo está llamado a crecer juntos, que todos en unidad vayamos creciendo, ¿ya? Y en ese sentido el discipulado es muy importante, ¿ya? El discipulado apunta en esa dirección, que Dios sea glorificado por medio del crecimiento unido del cuerpo. La siguiente, Jairo, nos quedan las últimas 5. Dice, la iglesia local, el mejor contexto para establecer relaciones de discipulado. ¿Por qué? Porque edificar a la iglesia es para lo que fuiste dotado. Edificar a la iglesia es para lo que fuiste dotado. Si hemos recibido estos regalos de parte del Señor, estos dones de parte de nuestro Dios, leíamos ahí 1 Corintios 12, capítulo 7, han sido dados para el provecho, para el bien común. De hecho, más adelante dice que han sido dados para la edificación del cuerpo. Si hay una razón por la cual el Señor nos ha dotado de dones, de capacidades, ¿cierto?, para edificar a su iglesia, ese es el propósito. Ya no es ni siquiera para nosotros mismos, sino que es para el beneficio del cuerpo de Cristo, para los demás,
¿ya? Y va muy en línea en lo que vemos en general en las Escrituras igualmente. Ya Él nos ha dotado para que edifiquemos a la iglesia, ¿ya? Entonces, nuevamente, un creyente no relacionado o no conectado con una iglesia local, intentando llevar adelante un discipulado bíblico, no, podríamos decir que quizás no es el mejor espacio, el mejor contexto, porque de acuerdo a la palabra vemos todos estos puntos que nos llevan a pensar de que es importantísimo el lugar de la iglesia local en el discipulado, en el crecimiento espiritual, es fundamental. Séptimo, porque discipular es una manera fundamental de mostrar amor por Cristo y por su iglesia. Discipular es una manera fundamental de mostrar amor por Cristo y por su iglesia. Esto lo leímos, lo vamos a leer una vez más en Juan 15, 2 al 15. De hecho, dedicamos una clase solamente ahí a este texto de Juan 15. No sé si se recuerdan que estuvimos estacionados ahí en una sola clase. Juan 15, 2 al 15. Si es que alguien lo podría leer, por favor. Está ahí. Sí, está el- Entonces, nosotros estudiamos un poquito ese texto, hermanos, con respecto a lo que significa este fruto, ¿cierto?, que se ven en nuestra vida y que apuntaba a varias direcciones, pero si es que algo era evidente, era que ese fruto tenía mucho que ver con el amarnos unos a otros, cómo Cristo nos amó. Y hablábamos, no sé si se recuerdan, cómo Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo al amarnos? El mayor bien que podríamos recibir. Entregó su vida por nosotros para darnos el mayor bien que podríamos recibir. Y si bien hoy quizás nosotros no vamos a morir por el otro, literalmente, no estamos quizás en ese contexto, pero sí podemos entregar nuestras vidas hacia los demás para hacerles un bien espiritual. Y ese es el fruto, ¿cierto? Del cual, uno de los frutos, o parte del fruto del cual Jesús habla en Juan 15. Entonces, en base a lo que vemos acá, podemos preguntarnos, bueno, ¿estamos agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Amamos a nuestro Señor? ¿Amamos a su iglesia? Una enorme manera, o una buena manera, o una manera fundamental de demostrar ese amor es hacer un bien intencional, espiritual, a otro creyente que está en tu iglesia local. Discipular. Estamos agradecidos por lo que el Señor hizo. Queremos demostrar amor a nuestro Señor, amamos a nuestra iglesia, queremos demostrar ese amor a nuestra iglesia. Propon en tu corazón hacer un bien intencional a ciertas personas en la congregación, ayudarlas a crecer. Aparta tiempo, recursos. Piensa en una persona para entablar una relación personal un poco más profunda y hacerle ese bien espiritual. Eso es amar a Jesús, eso es amar a su iglesia. Eso es responder a lo que el Señor está hablando en su palabra aquí. Como Jesús nos amó, nos amamos. Entregamos nuestra vida para el bien, para el beneficio de los demás. Y eso tiene todo que ver con la iglesia. Entonces, la iglesia local es el mejor contexto para establecer relaciones de discipulado porque discipular es una manera fundamental de mostrar amor por Cristo. ¿Ya? Cuando estamos discipulando, estamos mostrando ese amor por Cristo y su iglesia. Octava razón, porque el discipulado fundamentado en la iglesia parece ser la hipótesis de todo el Nuevo Testamento. Aquí con hipótesis se refiere más bien como que el Nuevo Testamento asume, como que lo asume que esta va a ser la realidad de la iglesia. Que en el contexto de la iglesia local se van a dar estas relaciones de discipulado, como que lo asume. Y una y otra vez el Nuevo Testamento habla acerca de eso. Bueno, Hebreos capítulo 10, 23, 25 habla acerca de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, ¿cierto? No dejar de congregarnos como algunos los tienen por costumbre, sino que exhortarnos unos a otros, ¿ya? Entonces, como que el Nuevo Testamento asume que, ¿sabes qué? Tú, la iglesia, los creyentes a los cuales fueron escritos el libro de Hebreos específicamente, y lo vimos la semana pasada, estaban un poco adormecidos, estaban perdiendo un compromiso para con su iglesia local, y el autor un poco los despierta ahí con respecto a lo maravilloso que es su Salvador, Jesús, y a la necesidad, ¿cierto?, de retomar esos compromisos, de perseverar en la fe, de exhortarse unos a otros, de estar con otros creyentes, de estimularse al amor y a las buenas obras. El Nuevo Testamento como que asume
que eso va a suceder en la iglesia, que cuando creyentes están juntos, van a buscar hacerse el bien unos a otros, espiritualmente hablando, ¿ya? Como que debiera ser lo más natural. Lo asume tanto en las Escrituras que encontramos cartas a iglesias. Y las cartas que están escritas como a creyentes particular normalmente son a líderes para que impulsen a las iglesias. Como que lo asume el Nuevo Testamento. Las iglesias van a crecer juntos, ¿cierto? Van a hacerse este bien espiritual para que puedan crecer a la imagen de Jesús, y es por eso que las cartas fueron escritas a iglesias y a los líderes de la iglesia para que estimulen a las iglesias para que sigan creciendo, porque se espera que las iglesias discipulen. Es lo más natural, es el contexto más normal y la Biblia como que un poco lo asume, ¿ya? 9. Porque el discipulado fundamentado en la iglesia refleja unidad en medio de la diversidad. Esto ya lo mencionamos un poco. Voy a leer una cita de un libro que se llama La iglesia que hace discípulos. Este pastor dice lo siguiente, dice: es fácil formar un ministerio para eclesiástico de discipulado de personas similares con intereses similares. No sé si se ha dado cuenta, pero acá somos bien distintos. Somos bien distintos. Yo no sé si estoy de acuerdo con el autor que es fácil, como que es completamente fácil, ¿ya? Pero sí lo que ocurre en el contexto de la iglesia local en específico, por ejemplo, en los jóvenes no ocurre tanto, en este grupo pequeño de jóvenes, ¿cierto? Porque los jóvenes tienen todos la misma edad y un contexto similar. Pero cuando la iglesia se reúne, somos súper distintos todos, con distintas crianzas, de diferentes contextos socioeconómicos, ¿cierto? De diferentes países incluso, acá ocurre. Somos diferentes, ¿ya? Pero a pesar de esa diferencia, cuando nos unimos, la gloria del Evangelio resplandece. Porque decimos, ¿sabes qué? Jesús vino a dar su vida por gente de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu. No importa de dónde vengas, lo que has hecho, dónde hayas nacido, cuánto dinero tengas en tu bolsillo, no importa nada de eso. Lo que importa es que, ¿sabes qué? Eres un pecador delante del Señor, pero en Jesús hay un glorioso Salvador, y eso es suficiente. Y la iglesia proclama eso. Cuando nos reunimos con todas nuestras diferencias, con toda la diversidad que nosotros tenemos, estamos reflejando esa gloria del Evangelio, la gloria de la obra de nuestro Salvador, ¿ya? Entonces, el discipulado bíblico refleja un poco eso en la iglesia local. En medio de esta diversidad, no importa qué tan diferente yo pueda ser el hermano, puedo proponerme hacerle un bien espiritual, ¿ya? Y es lo mejor que podría proponerme, amar al hermano, porque Jesús dice que eso es lo mejor. Lo mejor es que glorifica a Dios, y la manera de glorificarlo es hacerle ese bien, ¿ya? Aquí podríamos reflexionar harto acerca de este punto, pero quizás una pregunta interesante que yo me estaba haciendo ahí en la semana es meditar en cuanto a mis relaciones personales aquí en la iglesia local. Y si es que las personas con las cuales me relaciono son las personas que son iguales a mí solamente. Es interesante pensarlo, porque el Evangelio brilla más relucientemente cuando entablamos relaciones con personas que no son iguales a nosotros y que nosotros las amamos, porque eso fue lo que hizo Cristo. Filipenses capítulo 2. Él estaba allá, pero vino para acá. Eso es el Evangelio. Y cuando la iglesia muestra eso, tenemos unidad. Y mira, naturalmente nosotros no seríamos amigos, no nos relacionaríamos, pero porque tenemos un mismo Señor y un mismo Salvador, tengo una relación con Él. Y lo amo y quiero hacerle un bien espiritual. Eso es glorioso. Eso es fuera de este mundo. Eso es del Señor. Entonces, el discipulado fundamentado en la iglesia local refleja unidad en medio de esa diversidad que disfrutamos, que es algo bueno, ¿ya? Y finalmente, la iglesia es más sana cuando tiene una cultura de discipulado, ¿ya? Y con esto quiero terminar aquí en estas 10 razones, ¿ya? Esto aparece en algunas porciones del Antiguo Testamento en cuanto a cómo se enseñaba la palabra del Señor, ¿ya? Y puse Deuteronomio porque pasamos por ese capítulo en algún momento, Deuteronomio 11. Versículo 18 al 21. Dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal en su mano, y serán por insignias entre sus ojos. Enséñalas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbenlas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. ¿Ya? Esta
esta enseñanza, esta instrucción en el camino del Señor de los padres hacia los hijos, como dije, el Antiguo Testamento lo repite en otras porciones, se tenía que dar muchas veces en la cotidianidad de la vida, ¿cierto? Era como cuando entres, cuando salgas, ¿cierto? Tu hijo te va a hacer preguntas. De hecho, ciertas celebraciones iban a traer preguntas a la mente de los niños. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Y en ese vivir, ellos podían enseñar, instruir a sus hijos, ¿ya? Y el discipulado bíblico apunta un poco en esa dirección. Apunta en la dirección de un grupo de creyentes viviendo juntos. Y si revisamos el libro de los Hechos, es un poco así. Era un grupo de creyentes viviendo juntos y en ese contexto iban creciendo y ayudándose y haciéndose este bien espiritual unos a otros. Nosotros iniciamos esta serie de discipulado haciendo algunas preguntas con respecto a qué es lo que se nos venía a la mente cuando pensamos en discipular o discipulado. Cuando la Biblia habla acerca de hacerse el bien unos a otros, en ninguna parte habla necesariamente de un programa estructurado en la iglesia local de discipulado. Desde el tiempo de buscar ahí, leer el Nuevo Testamento esta semana, pero no lo hemos encontrado. O que el énfasis al menos sea una estructura de iglesia, un programa. Como que de ahora en adelante, después de esta serie de discipulado, vamos a tener un programa en donde 12 clases de discipulado el próximo año. En las Escrituras no vemos un énfasis en eso. Es algo bueno, es excelente, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento y en general en las Escrituras se ve un poco esto que vemos en Deuteronomio. Las relaciones humanas, ¿cierto? Profundizándose y ayudándose unos a otros a crecer. La iglesia primitiva nos daba testimonio de eso. Y es por eso que ocupa ahí la palabra como cultura, no como un programa. El discipulado bíblico no se ve tanto como un programa con un inicio y con un término que es parte del programa de Dama, del programa de UDJ, ¿cierto? Del programa de, de Navidad. El discipulado bíblico se ve más como la cultura de la iglesia, como el aire que se respira acá, como lo más natural. Nosotros somos discípulos y hacemos discípulos. Y tú, si llegas a este lugar y te sientas en esa silla, yo voy a intentar hacer un bien espiritual contigo. Si es que eres visita y te sientas allí, alguno de nosotros se va a acercar, se va a sentar contigo y va a intentar entablar una relación personal, conocerte, porque te va a amar y va a intentar que crezcas. Eso es lo más natural. Esa es como la vida de iglesia, eso es el discipulado bíblico que vemos en las Escrituras. Entendiendo qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, nosotros vamos a responder. Voy a querer exhortar, animar, alentar cada vez que esté con mis hermanos. No necesariamente por medio de un programa, sino por lo que somos. Por lo que somos. Somos la iglesia del Señor que está llamada a ser discípulos de Cristo, a entablar relaciones personales con la gente, para que conozcan al Señor primeramente y para que luego crezcan, para enseñarles a que guarden todas las cosas que nuestro Señor ha mandado, Mateo 28. Eso es. Y en ese sentido no necesitamos inscribirnos a nada, no necesitamos ni siquiera hablar conmigo directamente o con Walter. Lo que necesitamos es amor por las personas y querer hacerles un bien espiritual. Un bien espiritual. La siguiente, Jairo. Y en base a esta última razón, esto es lo mismo que acabo de mencionar, no debiéramos querer solo un programa de discipulado, sino que debiéramos querer una cultura de discipulado, ¿no? No debiéramos como iglesia querer necesariamente armar un programa de discipulado, sino que queremos ser una iglesia que discipula, discípulos que discipulan, ser eso, que nos brote como de los poros. Queremos eso. Queremos ser discípulos de Jesús que aman a las personas y quieren que ellas también sean discípulos de Jesús. A eso nos referimos con cultura de discipulado. Y eso se puede ver de muchas formas. Se puede ver de muchísimas formas. Se puede ver juntándose con una persona una vez a la semana en esa sala de ahí a estudiar un material. Sí, se puede ver así. Se puede ver así y eso es bueno. Se puede ver así. Pero no solo debiera quedar en eso, ¿cierto? Porque queremos que sea una vida de ser un discípulo y de hacer discípulos de Jesús. Se ve así, yo ponía la primera foto, se ve así. Cuando terminamos nuestras reuniones y usted estuvo orando la semana por un hermano en específico y al terminar la reunión se acerca a ese hermano para preguntarle cómo está, intencionalmente intenta hacerle un bien espiritual. Se ve así también. Se ve cuando intencionalmente, ¿sabes qué? No sé, aparta al hermano para conversar con él, para saber cómo está realmente. Intentar animarlo, fortalecerlo, ¿cierto? O simplemente orar por él.
se ve así también, esta cultura de discipulado. Y definitivamente se ve como las dos imágenes siguientes. Se ve cuando usted intenta entablar una relación personal con un creyente quizás y decirle, ¿sabes qué? Quiero preocuparme por tu vida de manera más intencionada. ¿Por qué no nos juntamos semana por medio? Una vez al mes, no sé, leemos un libro juntos de la Biblia, un libro cristiano, ¿cierto? Estudiamos la Biblia o nos juntamos simplemente a orar una vez al mes, cada 2 semanas. ¿Para qué? Para hacernos un bien espiritual. Estoy intentando entablar una relación personal, ¿cierto? Y es por eso que va a necesitar cierta frecuencia. Eso es discipular. Eso es discipular. Se puede ver así, se ve así, como cuando nos reunimos alrededor de la mesa un día domingo cuando invitamos a un hermano a almorzar y va a nuestra casa y preguntamos, ¿cómo estamos? ¿Puedo orar por ustedes en algún sentido? Aprovechamos de orar por ellos, aprovechamos de compartirle una pequeña porción de la palabra de Dios, un bien espiritual intencionado para la otra persona. Eso es discipular también, eso es discipulado. Y así debiera verse un poco nuestra iglesia, o así debiera verse la iglesia del Señor, ¿no? Esto es un llamado a seguir creciendo, ¿cierto? De este lado de la eternidad vamos a seguir dando pasos en esa dirección. Pero lo importante es tener el entendimiento correcto de qué significa esto. No solamente un programa, sino que una cultura de establecer relaciones personales con otros creyentes, tener esa iniciativa. Y a las personas que vayan integrándose a nuestra congregación, poder transmitirles eso igualmente. Somos discípulos del Señor y esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos. Siéntate conmigo, no te sientes solo. Te amo y quiero que estés al lado mío y hacerte un bien espiritual. No te quedes solo comiendo en el break. Me acerco a ti y quiero preguntar cómo estás. Quiero orar por ti. Quiero hacerte un bien espiritual. No me retiro de inmediato de este lugar, sino que voy a intentar aprovechar el tiempo acá. Quizás ando un poco apurado, pero si es que puedo darle una pequeña palabra de aliento a alguien, lo voy a hacer. En los grupos de cuidado no me voy a quedar con eso, sino que voy a intentar conocer un poco más en profundidad a las personas que están ahí. Más allá de responder la hojita quizás, ¿cierto? Poder conocerlas realmente y pensar, ponerlo en oración. Señor, ¿cómo puedo hacerle un bien espiritual? Edificar a esta persona, a este hermano. ¿Qué puedo hacer? ¿Algo pequeño, algo grande? El Señor nos irá guiando, ¿ya? Pero definitivamente, si conocemos al Señor, podemos hacer algo para ayudarlo a crecer. Ya, alcanzamos a ver la última parte un poco rapidito, pero esta última parte vamos a seguir abordándola de manera más detallada en las clases que vienen, que es más práctica. Pero solamente por si quedan dudas o surgen dudas en este punto, o alguien quizás está siendo movido, no sé, una convicción grande, Señor, quiero esto, soy un discípulo y quiero esto, quiero responder a tu llamado, hoy día puedo hacerlo, hermano. Hoy día podemos comenzar a responder a este llamado. ¿Cómo comenzar? Aquí 3 preguntas, breves preguntas, que tenemos que hacer. ¿Quién, cuándo y qué? ¿Quién, cuándo y qué? Deberíamos preguntarnos si es que queremos comenzar a ser discípulos. ¿Quién? ¿En quién vamos a invertir tiempo? Va a tener que pensar en alguien o en algunas personas, intencionadamente, ¿cierto? Porque es algo intencional. Yo quiero relacionarme con esa persona y quiero conocer a esas personas, ¿ya? Va a tener que pensar en alguien, ¿ya? Y hoy hemos ocupado la palabra intencional o deliberadamente una y otra vez porque va a requerir, ¿sabes qué? Voluntad, planificación, oración, organización. Va a requerir eso. Si es que nosotros naturalmente decimos, bueno, ya con la persona que me tope el día domingo, esa persona voy a intentar. Normalmente a veces no nos topamos con nadie o nosotros nos escapamos y eso pasa. Va a requerir, ¿cierto? Voluntad, un poco de esfuerzo, responder a lo que el Señor nos está diciendo. Y esto implica pensar en quién. ¿A quién conozco en la congregación? ¿O a quién no conozco de la congregación? ¿Qué es lo que necesita la iglesia ahora? ¿Qué grupo de hermanos necesitan ser edificados en este momento en la iglesia y que yo puedo ser un instrumento de bendición para ellos? Yo ya dije algunos ejemplos de cómo encontrar a esas personas, ¿ya? Sentándose con las visitas, ¿cierto? Compartiendo en el break, al final de la reunión, en los grupos pequeños, en los ministerios que también hay trabajo en conjunto. Hay hartos contextos en la iglesia local en los cuales podemos entablar relaciones personales, conocer a las personas y ayudarlas a crecer. Lo que necesitamos es decidir hacerlo, es decidir amarnos unos a otros para tener ese tipo de conversaciones.
¿En qué invertir tiempo? Bueno, ahí está. ¿Cuándo reunirse? Depende probablemente de su agenda, pero quizás una recomendación sabia sería lo suficiente para poder entablar una relación de confianza, de honestidad. Eso se construye. Discipulados son relaciones personales, ¿cierto? Y eso se tiene que construir. Entonces va a requerir cierto nivel de frecuencia si es que realmente quieren entablar una relación personal con otra persona. Va a requerir frecuencia. Finalmente, ¿qué hacer? Y en esto vamos a poner el foco en las siguientes clases. Quizás es una pregunta difícil, ¿cómo bendecir la vida de esa persona en específico que tenemos en mente? ¿Cómo bendecir la vida de esa persona? Puede tomar diferentes formas, yo ya lo dije, ¿cierto? Puede tomar diferentes formas. Lo importante es que esté involucrada la palabra de Dios y que sea edificante, ¿cierto? Que busque el crecimiento en santidad. Eso es sumamente relevante en esa relación de discipulado. Que involucre en cierto sentido la palabra de Dios y que ayude a la persona a crecer en santidad, ¿ya? Puede tomar diferentes formas. Yo dije, leer un libro juntos, discutir acerca del sermón, orar juntos, estudiar la palabra juntos. Hay hartas opciones. Juntarse a tomar un café una vez al mes con un hermano, una hermana, saber cómo está, compartir una porción de la palabra que el Señor ha estado hablando a tu vida. Y de esa forma estamos haciéndolo. Estamos amando al Señor y a su iglesia. ¿Algún comentario o pregunta antes de la conclusión? Ya, eso es una buena pregunta. Se me vienen a la cabeza dos cosas. Lo primero, esa la parábola de los talentos es buena con respecto a la administración de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Si el Señor ha puesto para que tú administres una familia, ¿cierto? Un hogar, te ha puesto en un trabajo en específico y te ha puesto una cantidad de responsabilidades y llamados en tu vida, debieras comenzar a responder de acuerdo a la prioridad que podemos encontrar en la palabra del Señor, ¿ya? Sería irresponsable o poco sabio, de acuerdo a las Escrituras, intentar ponerse a entablar relaciones personales con 15 personas en la congregación mientras mi esposa no está siendo edificada en nada por mí, ¿ya? Entonces sería sabio comenzar de esa manera, pensar en, ¿sabes qué? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy llevando mi hogar? ¿Cómo estoy edificando a mi esposa? ¿Cómo estoy instruyendo a mis hijos en el Señor? Y yo creo que dentro de eso es prioritario también que tú y cada uno de nosotros pueda tener al menos una relación en donde nosotros podamos estar siendo edificados por otro hermano, ¿ya? Creciendo, ¿ya? Incluso antes quizás de involucrarse con, ya, voy a edificar a otro hermano o entablar una relación personal, que otro hermano nosotros podemos estar rendiendo cuentas a otra persona. Ya esa multitud de consejeros quizás que habla la palabra, nosotros estar creciendo o siendo ayudados a crecer por otro hermano. Y de ahí empezar pequeño. Sí, en la práctica, y uno se da cuenta en esa relación de discipulado, en la práctica al final del día la relación de discipulado igual termina siendo bilateral, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que son dos creyentes que tienen el Espíritu Santo, probablemente la persona que podríamos decir, el discipulador, va a salir muy bendecido de esa relación. Y yo creo que lo hemos experimentado. Igualmente uno sale muy desafiado muchas veces. A veces uno quiere ayudar a alguien y esa persona sale con, no, el Señor me está diciendo esto en la palabra, y uno queda... uno se va más confrontado quizás de eso. Entonces creo que en la práctica se da de manera como bilateral, como las relaciones humanas, como en las relaciones humanas. Pero sí, igualmente hay un patrón señalado con la hermana Sara en la palabra en que nosotros debiéramos, claro, intentar estar aprendiendo de otra persona y nosotros comenzar a enseñar a otra persona en ese sentido. Cuando en la práctica igualmente vamos a hacer de bendición unos a otros, ¿ya? Pero la segunda parte del consejo, la primera sería, bueno, abre los ojos a lo que el Señor está poniendo en tus manos ahora, delante del Señor, y comienza a ser fiel a lo que el Señor te puso ahora, donde te puso ahora, ¿ya? Antes de adquirir nuevas responsabilidades, ¿dónde te puso ahora? Sé fiel con eso, ¿ya? Y empieza pequeño. Al menos debiéramos intentar entablar una relación con alguna persona de la iglesia. Al menos una, porque nosotros lo necesitamos primero, ¿ya? Al menos una,
¿ya? Empezar pequeño y de ahí comenzar a responder a los desafíos que el Señor vaya poniendo en nuestro camino, ¿ya? Pero creo que empezar pequeño es un buen consejo, ¿ya? Claro. Claro, y está íntimamente ligado. Por eso yo enfatizaba igual el hecho de que parte de preocuparse de la piedad personal es tener a alguien al lado al cual podamos rendir cuentas. Una persona que me conozca, que me ame, que conozca mis luchas, ¿ya? Y que me pueda ayudar. Es parte de eso. Y claro, claro. Entonces, en ese sentido, no posponga el hecho de abrirse con otra persona, ¿ya? Es parte de tener, pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en la oración y la comunión con los santos, ¿ya? Tres medios importantísimos en la vida de todo creyente. Entonces, no posponga eso, ¿ya? Si quiere preocuparse usted, una manera es de inmediato decirle a alguien, ¿sabes qué? Espero que de vez en cuando podamos conversar para ver cómo estamos y poder abrirte un poco mi corazón y podamos ser de bendición, ¿ya? Súper, gracias Pablo. ¿Cómo? ¿Qué es desnudar su corazón delante de los hombres? No, no, pero que usted ocupó el término, yo no lo ocupaba, que no sabe a lo que se refiere. Claro. Está interesante el tema. A ver si es que alguien pudiera añadir algún comentario. Tenemos unos minutos porque está ahí, es, es interesante la- el comentario.
Entonces ahí hay quizás propósitos diferentes, podríamos ver. Igualmente hay sabiduría en decidir bien con respecto a las relaciones que vamos a entablar y el nivel de intimidad, ¿ya? Y igualmente añadiría a lo que decían nuestros hermanos, hay que tener sabiduría. No, yo no voy a entablar una relación personal íntima con una hermana, ¿cierto? Porque sería poco sabio, muy poco sabio hacerlo, ¿ya? Entonces hay que tener sabiduría en cuanto a esa decisión. Pero sin embargo los demás hermanos creo que complementaron la respuesta y aclararon eso. Hermano Noemí. Ujú. Súper. Gracias, hermana Noemí, muy apropiado el comentario. Es un desafío, ¿cierto? Estamos hablando de algo bastante desafiante. Ya Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Ya? Es sabio sacar a la luz el pecado y traerlo a la luz. Y qué mejor que otro hermano pueda mostrarme a Jesús en medio de esa lucha que estoy teniendo. Es sabio, va de acuerdo a lo que la palabra nos llama. Es difícil, es desafiante, atenta contra nuestra carne, y amén por eso. Entonces, esa sería como la respuesta general. Una última reflexión con respecto a eso. Yo creo, soy un convencido de que la gracia de Jesús es lo suficientemente grande para perdonar cualquier tipo de pecado. No sé ustedes, pero yo estoy convencido de que la gracia del Señor es suficiente. Y nosotros como iglesia, hermanos, somos la comunidad de la gracia. Entonces piensa un momento, una última pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes supieran lo peor que yo he hecho en mi vida? O supieran el peor pensamiento que he tenido en mi vida y lo proyectara ahí. ¿Qué pasaría con la comunidad de la gracia? Ujú. Eso es parte de exhortarnos unos a otros y que el Señor nos ayude a, tal como nuestro Señor estaba lleno de gracia y de verdad, seamos ese tipo de comunidad. Una comunidad llena de gracia y de verdad. Una comunidad llena de gracia y de verdad. Capaz de ayudar a las personas con sus pecados. Si hay una razón por la cual estamos acá, es eso. Es que nosotros nos hemos reconocido como pecadores, salvados, ¿cierto? Pero personas que están en este proceso de santificación, que necesitan crecer en santidad. Y reconociendo eso, la lógica es poder hablar de eso de manera más profunda con otros hermanos para que nos ayuden a crecer en santidad. La última, no voy a leer el texto, Jairo, pero la última. Entonces, hermanos, los aliento a mirar a nuestro Señor y a mirar a su alrededor. La siguiente, Jairo. A mirar a su alrededor. A mirar a los hermanos que componen nuestra congregación. A pensar en alguno y a proponerse a hacerle un bien espiritual. Propóngaselo, hermano, a amar a la congregación y proponer hacerle un bien espiritual a alguno de los creyentes. Vamos a terminar en oración. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque no nos has dejado solos, no nos has dejado huérfanos. Tu presencia está con nosotros y podemos disfrutar de eso de una manera muy especial, Señor, en medio de la iglesia, al compartir con otros creyentes, Señor. Te damos gracias por esa bendición, por la iglesia local, Señor,
Te damos gracias, Señor, por este cuerpo diverso, en donde somos todos diferentes. Tenemos diferentes dones, talentos, caracteres, Señor, pero tenemos un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo Espíritu Santo. Y te damos gracias por esa bendita unidad que podemos reflejar y que es una muestra, un reflejo de la gloria del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder maravillarnos por la gloria del Evangelio. Eso mueva nuestros corazones, Señor, y que nos lleve a querer glorificarte a ti y a crecer para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Esa iglesia que te ama a ti y como fruto de eso, Señor, nos amamos unos a otros. Buscamos entregar nuestras vidas por los demás para hacerles un bien espiritual. Te lo rogamos, Padre bendito, ayúdanos a crecer. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, aquel que está lleno de gracia y de verdad, en su nombre te lo pedimos. Amén.